Todas las personas estamos expuestas a una serie de peligros que se esconden detrás del dinero. Yo no sé si usted sabía, pero el dinero esconde peligros. Y sobre todo cuando enfrentamos una crisis económica. Y creo que para ninguno de los que estamos aquí es un secreto que el mundo está siendo golpeado por una crisis económica y es global. A todo esto a causa de la guerra de Ucrania y las consecuencias del COVID-19. Y yo no sé si usted lo ha notado, pero se pueden ver, por ejemplo, subida de precios en todo. El alquiler, el combustible, los recibos de electricidad, el gas, la comida, incluyendo los préstamos hipotecarios han subido sus intereses, las tarjetas de crédito, los préstamos personales, o sea, todo ha subido excepto el salario. Entonces, claro, nos damos cuenta que nuestro poder adquisitivo se ha reducido, porque ahora todo vale más y nosotros ganamos lo mismo. Y el dinero que ganamos es insuficiente para cubrir los mismos gastos que teníamos el año pasado. Yo no sé si solo me pasa a mí o también a ustedes. Y cuando nosotros escuchamos las previsiones del Banco Mundial, que dicen que a finales de este año, 2023, las familias pobres se van a incrementar en un 25% en los países europeos. O sea, ya no hablemos de Centroamérica, Sudamérica, sino de los países europeos. Entonces eso, obviamente, produce en nosotros una preocupación. Y cuando este tipo de crisis económica aparece, junto con ella aparecen ciertos peligros y ciertos riesgos, siendo los más comunes el generar más deuda o afanarnos para conseguir el dinero a cualquier costa, a cualquier precio. Y la mala noticia, queridos hermanos, es que los creyentes no somos inmunes a estos peligros. Y por esta razón nosotros necesitamos estar afirmados en la palabra de Dios para poder tomar las medidas preventivas necesarias para evitar que estos peligros puedan alcanzarnos. Porque estos peligros que se generan con el dinero pueden crear en nosotros unas personas materialistas. Personas que siempre buscan acumular para nosotros mismos en lugar de ser generosos con las demás personas. El amar en exceso al dinero o el desearlo en exceso va a distorsionar nuestras prioridades. Va a querer anteponer el deseo del dinero por encima de las demás cosas, incluyendo nuestra propia familia, incluyendo nuestra salud, incluyendo también nuestra relación con las demás personas. Y esto nos puede llevar a que caigamos en comportamientos ilícitos y en negocios turbios. Porque al finalmente, quien ama el dinero no lo va a disfrutar, aunque tenga mucho, aunque tenga en exceso. Porque su corazón insatisfecho se convierte en un saco roto que jamás se va a satisfacer. Y como el mayor problema del ser humano es la inclinación del corazón, yo no sé si usted lo sabía, pero ya hoy lo sabe, nuestro problema es del corazón. Y por eso Pablo, a lo largo de esta carta que nosotros venimos estudiando de Primera de Timoteo, ha mostrado su preocupación en ese aspecto. Y por eso le ha dicho a Timoteo que se ocupe de contrarrestar las falsas enseñanzas que se han ido metiendo dentro de la iglesia y que están amenazando la salud espiritual de cada uno de los miembros. Y para contrarrestar estos falsos maestros y que los miembros no sean seducidos por esas falsas enseñanzas, entonces Pablo le dice a Timoteo que se aferre a la verdad. Y que esa misma verdad a la que él se está aferrando, que es la palabra de Dios, la enseñe a la iglesia, para que la iglesia también pueda contrarrestar las malas enseñanzas. Y la semana pasada fuimos exhortados sobre la importancia de denunciar, desenmascarar y discernir a los falsos maestros. La semana pasada se nos dijo que estas personas tienen las prioridades distorsionadas por causa de la avaricia y la mala relación que tienen con el dinero. Y están utilizando la fe para enriquecerse. Están utilizando la fe para aprovecharse y abusarse de los miembros de las iglesias para poder tomar todo el dinero que pueden. Vale la pena resaltar que el dinero no tiene, o el problema con el dinero no solo afecta a los dirigentes y a los predicadores, afecta a toda la iglesia.
Por eso Pablo se toma estas líneas que vamos a ver hoy en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, para advertirnos sobre 3 peligros a los cuales nos podemos enfrentar todos los creyentes, no solamente los que predican o no solamente los que enseñan, todos los creyentes con relación al dinero. Y son la inconformidad, la ambición y la idolatría. Pero mi anhelo en esta mañana es que nosotros también podamos conocer las medidas preventivas para evitar que estos peligros nos acechen. Más que nos acechen, que nos hagan caer. Veamos entonces el primer peligro, la inconformidad. Acompáñenme en su Biblia, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Y dice la palabra de Dios: pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. La inconformidad es una condición personal y subjetiva, por lo cual una persona siente que sus expectativas no se cumplen en ciertos aspectos de su vida. El inconformismo se suele manifestar a través de la queja, la ingratitud, la amargura. Y esto puede llevarnos a nosotros a ser esclavos del trabajo o a convertirnos esclavos de las deudas o en algunas ocasiones hasta del juego, con la intención y el anhelo de siempre querer más de lo que nosotros tenemos. Y Pablo nos dice en el versículo 8 que si tenemos que comer y con qué vestirnos, es suficiente. Pero en este punto, las redes sociales nos juegan una muy mala pasada. Porque yo no sé cuántos tienen aquí redes sociales. Pero nosotros vemos que personas que comparten contenidos sin relevancia, jugadores de fútbol o quizás cantantes, tienen acceso a un estilo de vida que quizás muchos quisieran tener. Y sueñan con todo lo que ven en las redes sociales. Y eso, obviamente, lo que hace es incrementar nuestro nivel de insatisfacción. Sobre todo cuando pensamos en las horas que tenemos que trabajar para cubrir nuestras necesidades básicas. Y dicen, y estas otras personas que lo único que comparten son tonterías, ganan muchísimo dinero y andan en carros lujosos y andan disfrutando la vida en Miami, en Cancún, en lugares que quizás algún día nosotros quisiéramos estar. Y Pablo en el versículo 6 nos dice que el sometimiento a Dios es un medio de gran ganancia, la piedad, siempre y cuando vaya acompañado de contentamiento. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que la medida preventiva para contrarrestar la inconformidad es que tengamos una actitud de contentamiento. ¿Y esto qué significa? Significa que en nuestro corazón debe haber un regocijo, cualquiera que sea nuestra situación, cualquiera que sea nuestra condición. El contentamiento no es necesariamente conformarse o no hacer algo para que la situación cambie. El contentamiento es algo que es producido por el gozo del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el contentamiento debe estar presente en todos aquellos que decimos ser creyentes en Jesucristo, porque hace parte de una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vemos la vida de Pablo, vemos en Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13, y lo escuchamos a Pablo diciendo: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis revivado vuestro cuidado conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto a estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando uno lee este pasaje de Pablo, no puede uno dejar de resaltar la actitud ejemplar de Pablo hacia las cosas materiales. Pablo aprendió, queridos hermanos, leímos en el texto, aprendió a estar contento cualquiera que fuese su situación. Y ese es el secreto del contentamiento, queridos hermanos, que tenemos que aprenderlo. Y la forma como los humanos aprendemos es a través de la práctica. Por lo tanto, queridos hermanos, por si usted no lo sabía, usted va a tener que vivir en escasez y va a tener que vivir en abundancia, porque es en medio de ellas donde vamos a ser probados y vamos a ser formados en el contentamiento.
Cuando hay es muy fácil estar contentos, pero cuando no hay, entonces la cosa cambia. Pablo tuvo que vivir tanto en la pobreza como en la prosperidad. Tuvo hambre, pero también estuvo saciado. Pero en medio de esas circunstancias, el gozo del Espíritu Santo siempre estuvo con él. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, queridos hermanos. Por lo tanto, todo lo que salga de nosotros deben ser esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que abundar en ellas, en amor, en paz, en paciencia y en gozo también. Otro buen ejemplo lo encontramos en la vida de Job. Creo que todos o la mayoría han escuchado acerca de Job. Job, cuando lo tenía todo, alababa a Dios, como hacemos la mayoría. Pero cuando lo perdió todo, también alabó a Dios. Ese contentamiento que le producía conocer el carácter de Dios, lo impulsaba a seguir adelante sin importar la situación que estaba pasando. Job confiaba en Dios. Confiaba en Dios. Y por eso cuando nosotros leemos su historia, en el capítulo 1, versículos 20 y 21, podemos leer que Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró. Adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Querida iglesia, lo más importante de esta vida no son las cosas materiales. No son las cosas materiales, queridos hermanos. Tenemos que ser conscientes que, como dice Job, nada trajimos a este mundo y absolutamente nada nos vamos a poder llevar. O yo no sé si alguno de ustedes ha visto un funeral con un camión de mudanzas detrás. Yo no he visto el primero. Nada nos vamos a poder llevar, queridos hermanos. De hecho, los muertos, sí, los trajes que les ponen les cosen los bolsillos. No sé por qué, pero se los cosen. Será para que no se lleven nada, pero es muy curioso. O sea, no podemos llevar absolutamente nada. Y Jesús, que es nuestro modelo, en sus peores momentos, estando en Getsemaní, Jesús no se quejó de su situación. Jesús no se lamentó, ni mucho menos se llenó de amargura por lo que estaba pasando, sino que cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No que se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, le decía Jesús. Querida iglesia, el inconformismo se combate. Claro que se puede combatir. Claro que sí. Y se combate sometiendo toda nuestra vida a Dios, aprendiendo a aceptar su voluntad, cualquiera que sea. No importa la situación que tú estás pasando. No importa. Debes estar contento. Debes estar contento porque tenemos una certeza, y es que se está haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Porque Él es soberano. Y cualquiera que sea la voluntad de Dios siempre va a ser buena, agradable y es perfecta. Y Cristo está formando su carácter en nosotros. Y cuando ese carácter empieza a ser formado, entonces se va a cumplir lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 13. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis, porque el mismo Señor ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Y yo creo que en esa realidad, queridos hermanos, es que nosotros tenemos que descansar en medio de cualquier situación que podamos estar pasando. No importa si es una crisis económica, no importa si es de salud, no importa tu situación. Dios está en medio de esa situación y nunca te va a dejar ni te va a desamparar. El segundo peligro que nos podemos enfrentar cuando de dinero se habla es la ambición. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 9 dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y esto también es muy interesante porque Pablo nos está advirtiendo acerca de que la ambición, ese sentimiento que sigue al inconformismo, ¿sí? Ustedes ven es consecuencia o puede ser consecuencia del inconformismo, nos lleva a querer enriquecernos a cualquier costa. Y eso trae consecuencias nefastas a nuestra vida, porque nos hace caer en tentación, perdiendo esa constante lucha que nosotros tenemos contra el pecado, añadiendo más pecado al pecado. Y cuando viene la ambición, queridos hermanos, nos podemos encontrar enredados
en situaciones inapropiadas. Porque queremos el dinero como sea. Y esas situaciones inapropiadas vienen por deseos necios y dañinos, como dice Pablo, que nos inclinan hacia las cosas que nos dañan y dañan nuestra familia, dañan la relación con nuestro cónyuge, con las amistades, la relación con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque nuestra visión de ellos se distorsiona y pensamos que son instrumentos que nosotros podemos usar para sacar un beneficio económico de ellos, en lugar de servirles, que es a lo que nos llama la Biblia. Y al final la ambición nos puede llevar a terminar hundidos. ¿Hundidos en qué? En una ruina económica inicialmente y en una ruina espiritual. Porque ya no estamos viviendo para Dios. Ya no estamos viviendo para su gloria ni para la bendición de nuestros prójimos, sino que estamos viviendo para anhelar, querer cosas que quizás no podemos tener. Estamos en un camino que nos lleva a la perdición, porque amar las cosas de este mundo, queridos hermanos, por encima de las cosas de Dios, es a donde nos va a llevar. Y un claro ejemplo de esto lo encontramos cuando usted lee la segunda carta de Timoteo en el capítulo 4, donde Demas, quien fue colaborador de Pablo, dejó el camino del Señor por amor al mundo y las cosas en el aire. Qué triste, queridos hermanos, que después de haber disfrutado las bendiciones de Dios y las delicias de estar con Él, por las cosas del mundo, nosotros nos tengamos que apartar. Y la prevención para evitar caer en este peligro de la ambición es someternos plenamente a Dios, reconociendo que todo proviene de Él, que Él nos ha dado mucho más de lo que necesitamos, queridos hermanos. Yo no sé usted, pero yo tengo más de lo que necesito. Hemos leído que teniendo comida y teniendo abrigo es suficiente. Yo tengo más que eso. Y espero que usted también, queridos hermanos. Primeramente, Dios nos da lo que necesitamos y un poco más para que abundemos en generosidad. Primeramente con Él y segundo con el prójimo, para que nosotros seamos movidos y motivados a la generosidad. Por eso en Lucas capítulo 12, versículos 22 al 31, Jesús nos invita a no tener afán ni ansiedad. Es un capítulo y unos versículos muy conocidos por ustedes. Por nada estéis afanosos, absolutamente por nada, queridos hermanos, menos por las cosas materiales de este mundo. Y me encanta porque Jesús afirma que Él tiene cuidado de sus hijos, así como lo hace con las aves del cielo. Y si viste los lirios del campo, cuanto más nosotros que valemos más para Él. Y termina en el versículo 31 invitándonos a una gran cosa. Y es buscar primeramente el reino de Dios, con la certeza de que todas las demás cosas que usted necesite, Él se las va a dar, porque van a venir como una añadidura. Espero que me haya escuchado que yo dije las cosas que usted necesita, no las que usted quiera, sino las que usted necesita. Queridos hermanos, tanto usted como yo somos vulnerables, totalmente vulnerables. Ninguno de nosotros ya llegó. Estamos en el proceso y en el camino. Por lo tanto, el dinero, tanto si está en abundancia como si está en escasez, puede jugarnos una mala pasada. Porque involucramos lo que hay en nuestro corazón. Cuando el dinero aparece, queridos hermanos, se involucra el corazón y de la abundancia de nuestro corazón es que vamos a hablar y vamos a actuar. Y mucho más cuando de dinero se trata. Sobre todo, si estamos en una crisis financiera. Yo tengo unos amigos de Medellín. Sus padres heredaron muchísimo dinero. Ellos son, los padres son los hijos de una de las personas más ricas de Medellín. Muchísimo dinero. Y llevan más de 15 años los hermanos peleándose por la herencia y pagando enormes, desorbitadas sumas de cantidad cada año para que el abogado haga la división. Y cuando se sientan a ver qué le tocó a cada uno, hay disputa. Son 11 hermanos. Imagínense poner de acuerdo 11. No, es que yo quería la finca que estaba él. No, es que yo quiero la flota de buses. No, yo quiero quedarme con las camionetas. Y entonces, como no hay acuerdo, hay que volver otra vez a hacerlo. Llevan 15 años, queridos hermanos. 15 años. Por la avaricia, por la ambición, no se ponen de acuerdo. Y sacan lo que hay. Hay hermanos de esa familia que están enemistados. No se pueden ver. Se han ido hasta los golpes. Por una herencia, por el dinero. Entonces, queridos hermanos, lo que yo les estoy hablando hoy, o sea, no es una falacia. Es algo que sucede.
Y por eso cuando nosotros encontramos a Jesús hablando de dinero en la Biblia, no lo encontramos hablando para que la gente aprenda a ser buenos economistas y aprendan a hacer muy buenas decisiones financieras, sino que nosotros vemos a Jesús hablando del dinero para que podamos revisar la actitud de nuestro corazón. Porque una buena actitud de nuestro corazón siempre va a resultar en buenas decisiones. En buenas decisiones. Y por eso en Lucas 21 Jesús halaga la actitud de aquella viuda cuando entregó su ofrenda. Porque ella lo hizo sin ambición. Entregó todo lo que tenía. Absolutamente todo. Y le mostró a los ricos que la actitud de ellos hacia el dinero no era buena. Y en Mateo 16, versículo 26, Jesús le está hablando a los discípulos y le está diciendo cuánto cuesta seguirme. Y les dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiera el alma? Hermanos, las cosas de este mundo son vanas y pasajeras. Yo no estoy diciendo que usted no debe tener nada, entiéndame. Pero la ambición de tenerla nos puede llevar a la perdición. Las cosas de este mundo son vanas y pasajeras. Solamente lo que es de Dios va a permanecer para siempre. Y qué bueno que usted pueda estar con Dios, que usted pueda ser generoso y tener dinero. El tercer peligro es el amor al dinero y la avaricia, que es idolatría. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, continúa diciendo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Normalmente, queridos hermanos, la ambición, ¿sí?, va seguida del amor al dinero. Pues empezamos con un inconformismo que nos lleva a ambicionar cosas y cuando las hemos alcanzado nos lleva a amar esas cosas. Por lo tanto, la ambición va seguida del amor al dinero y la avaricia. Y Pablo dice que cuando el dinero se codicia, puede extraviarnos de la fe. ¿Por qué? Porque como dice Pablo en Colosenses 3, es idolatría. La avaricia es idolatría. Y la idolatría, como ustedes saben, nos lleva a ir en contra del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando amamos más al dinero, estamos amando algo que Dios creó. Veamos 4 aspectos negativos que tiene el amor al dinero. El primero es que el amor al dinero nos puede hacer olvidarnos de Dios. Cuando Jesús enseñó en Mateo 6, el modelo de oración que creo que todos conocen, denominado como el Padre Nuestro, nos invitó a pedir el pan nuestro de cada día. Y yo no sé si usted se ha preguntado por qué tenemos que pedir el pan nuestro de cada día. Si Dios es todopoderoso y nos puede dar el pan de todo el mes o el pan de todo el año. O quizás hasta el pan de toda la vida, de una sola. Pero el problema no es que Dios no lo pueda hacer, sino que el problema es que nosotros necesitamos mostrar diariamente nuestra dependencia de Dios. Necesitamos mostrarle a Dios que no nos olvidamos que Él es nuestro único proveedor. Por eso debemos ir en oración cada día a pedirle a Dios por nuestras necesidades. No porque Él no las sepa, claro que las sabe, mucho antes que nosotros lo hablemos, sino que necesitamos mostrarle esa dependencia. Y depender de Dios para nuestras necesidades físicas también nos va a recordar cada día que lo necesitamos en otras áreas de nuestra vida. Porque a veces nos acercamos a Dios solo para pedirle cuando estamos en necesidad. Pero luego perdemos esa relación diaria que debemos tener con Él, de acercarnos cada día en oración, para exaltarlo, para alabarlo y para darle gracias por el simple hecho de que podamos nosotros abrir nuestros ojos, levantar nuestros ojos hacia arriba. Y tener dinero no es malo, queridos hermanos, claro que no, porque desafortunadamente todo se hace con dinero. Cualquier cosa que usted necesite hacer, necesita dinero. Si usted quiere mandar a sus hijos a la universidad, necesita dinero. Si usted necesita venir aquí, usted necesita dinero para transportarse. Si usted necesita vestirse, necesita dinero. Pero tener dinero no es lo malo. El problema es el amor a ese dinero. Porque ese amor puede hacer que nos olvidemos de esa dependencia continua
y por consecuencia que nos olvidemos de Dios, porque ponemos nuestros ojos y nuestra mirada en nuestra cuenta bancaria. Y cuando los números empiezan en retroceso, pues yo no sé si solo me pasa a mí, entra el dinero de mi sueldo a la cuenta y yo la miro y a los 2 minutos ya eso ha bajado a velocidades desorbitantes. O sea, nuestra mirada, queridos hermanos, no debe estar en nuestra cuenta. Nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Y si nuestra cuenta está a ceros o está en rojos, o sea, Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de suplir lo que nosotros necesitamos. El segundo aspecto negativo es que amar el dinero puede cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús dijo que la vida de una persona no depende de los bienes que ésta posee. Y eso es muy importante, queridos hermanos, porque en esta sociedad materialista en la que usted y yo nos encontramos, no es muy difícil ser definidos por las cosas que nosotros tenemos. Y hay cantidad, no sé cuántos, porque las estadísticas no dicen, cantidad de influencers, muchísimas personas, que se encargan de exaltar todo lo material. Y nos muestran todas las marcas, la tendencia, los carros más lujosos, la ropa, los lugares más exóticos para que nosotros vayamos. Y, o sea, yo no sé si usted lo ha notado, pero las redes sociales inicialmente tenían un objetivo, y era acercar. Los creadores de Facebook, por ejemplo, querían acercar a las familias. Diseñaron una plataforma donde se pudiese compartir fotografías, eventos, donde se pudiese tener comunicación con las personas que estaban en otros lugares del mundo. Pero las redes sociales ahora se han convertido en los medios masivos de advertising, de publicidad. Son los medios masivos, es donde más publicidad se vende ahora. Y los creadores de las redes sociales y las personas que promocionan todo esto ganan dinero. Y queridos hermanos, muchos de los que tienen esas cosas, muchas veces las usan solamente para promocionarlas, ni siquiera son de ellos, luego las tendrán que devolver. Pero entonces nos están haciendo muchísimo daño porque nos están mostrando que nosotros tenemos que ser calificados y ser reconocidos por las cosas que tenemos. Y eso crea en nosotros una lucha constante entre el tener y el ser. Y estamos siempre luchando, quiero tener esto, quiero tener esto, quiero tener esto. Cambió el teléfono, el iPhone, yo quiero tener el último iPhone. Ay, me voy a comprar el 14. No, porque en octubre sale el 15, entonces me voy a esperar, aunque tenga que pagar 300 o 400 libras más, pero no importa, yo no me puedo quedar atrás de mis amigos, porque qué pena que yo saque mi iPhone 6 cuando todos tienen un 14. O mi Samsung, o mi Huawei, o quizás un Nokia de esos antiguos que ni siquiera hacían fotografías. ¡Qué vergüenza! ¿Qué dirán mis amigos? Dirán que soy pobre. Es que no puedo ir a la universidad o al trabajo o al colegio con zapatillas que no sean de marca, porque ¿qué dirán mis amigos? Queridos hermanos, el materialismo es malo, es malo. El ideal que nosotros debemos perseguir es que aunque no tengamos nada, solamente tengamos con qué cubrir nuestro cuerpo, somos ricos, queridos hermanos. Somos ricos porque hay mucha gente que ni siquiera tiene eso. Ni siquiera tiene eso. Nuestra identidad, queridos hermanos, no está en lo que nosotros usamos o en lo que nosotros tenemos o en los lugares que nosotros visitamos o el dinero que tenemos en nuestra cuenta. Nuestra identidad depende de lo que Dios ha dicho que nosotros somos, queridos hermanos. Y yo no sé si usted sabe quién es en Dios. Yo no lo sé, pero se lo voy a recordar. Usted es nación santa. Usted es real sacerdocio. Usted es pueblo adquirido por Dios, pero con un propósito. Y es para que anunciemos las virtudes de Jesucristo a este mundo caído. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha redimido. El propósito por el cual Dios nos ha traído a este lugar. No para que fanfarroneemos de las cosas que tenemos. No para que nos creamos la última Coca-Cola del desierto o el tapón del océano. Que si nos quitan entonces se vacía todo el agua que existe en el mundo. No, no, queridos hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, pero tenemos un propósito. El tercer aspecto negativo de amar el dinero, queridos hermanos, es que puede hacer que menospreciemos a nuestro prójimo. Precisamente como nos creemos mucho, entonces ese orgullo que está en nuestro corazón sale a flote cuando hay dinero y nos lleva a despreciar al que consideramos que no está a nuestro nivel o no está a nuestra altura, tanto económica como social. Y me encanta Pablo, porque Pablo no tiene pelos en la lengua. Pablo habla directamente
Y cuando uno lee las cartas paulinas en Filipenses capítulo 2, versículo 3, Pablo dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y eso es lo que Pablo y lo que la Biblia nos pide. Que consideremos a las demás personas, no importa la ropa que usen, no importa lo que tengan, no importa el estrato o el nivel social en el que se encuentran. Queridos hermanos, un homeless, un indigente, lo debemos mirar como si esa persona fuese superior a nosotros mismos. Porque nosotros debemos comportarnos humildemente delante de las personas. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Y la iglesia lo entendió, queridos hermanos, lo entendió muy bien, lo tenían claro. Los creyentes eran de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y abundante era la gracia sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Eso está en Hechos, queridos hermanos. No lo estoy diciendo yo. Querida iglesia, una persona que no tiene una buena concepción del dinero es altiva y en lo material pone su esperanza. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Porque a veces no tenemos, porque Dios conoce nuestro corazón. Que el Señor trabaje en nuestro carácter para poder que nos pueda dar más. El cuarto aspecto negativo de amar el dinero es que me lleva a construir mi propio reino. Mateo 6 nos enseña dos realidades. Y estas realidades tienen que ver con el dinero. No es posible amar a Dios y amar al dinero, porque estos amores compiten por el primer lugar en nuestro corazón. Si el dinero no ocupa el lugar correcto en mi vida, esto no está construyendo el reino de Dios, sino que está construyendo un reino para mí mismo, donde yo me voy a convertir en mi propio Dios. Y esto está ligado al propósito que Dios le ha dado al dinero en nuestra vida, y es que le podamos adorar a Él. Porque todo lo que nosotros hacemos, lo debemos hacer como para el Señor, incluyendo cuando nosotros invertimos nuestro dinero o gastamos nuestro dinero. Cuando nosotros amamos más al dinero, estamos adorándonos a nosotros mismos, porque el dinero lo vamos a usar para nuestros propios beneficios. Y para prevenir este peligro de no caer en idolatría con el dinero, es necesario que nosotros aprendamos a mantener a Dios en el primer lugar de nuestras vidas. Y para lograrlo, usted y yo necesitamos entender que necesitamos a Dios más que el aire que respiramos. Yo no sé si usted se ha metido alguna vez en una piscina o en el agua a intentar aguantar la respiración, pero llega un momento en que usted ya no puede más y usted necesita salir a tomar aire, porque si no lo toma, usted siente que se va a morir. Y esa es la sensación que debemos tener nosotros con Dios. Necesitamos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para glorificar su santo nombre. Y Jesús nos modeló esa dependencia. Jesús no vino a hacer la voluntad de Él, sino la voluntad del que lo envió. Necesitamos, queridos hermanos, tener una relación permanente con Dios. No una relación de cada 8 días que vengamos aquí. Una relación permanente. En cada momento necesitamos estar relacionados con Él. Él mismo dijo que apartados de Él, nada, absolutamente nada vamos a poder hacer, queridos hermanos. Nada. Cuando usted se aparta de Dios, querido hermano, usted está a la merced del otro, está a la merced del diablo. Y entonces todas las tentaciones van a llegar a su vida. Y si usted no está firme en el Señor, usted va a caer. Usted va a caer, querido hermano. Y nosotros debemos darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas, sencillamente porque Él nos amó primero. Él nos amó, sin merecerlo. Yo no sé qué hizo usted, quizás usted hizo algo para merecer el amor de Dios, pero yo no. Yo era un pecador, al igual que usted.
Y Él por amor a mí dio a su Hijo, por amor a usted. Y por su gracia, usted y yo tenemos acceso a esa salvación tan grande. Y creo, querido hermano, que esa es una razón suficiente para poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Es una razón suficiente. Yo no sé qué haría usted sin Dios. ¿Dónde estaría usted sin Dios? Qué bueno que podamos reflexionar. O sea, ¿qué ocupa el primer lugar de nuestra vida? ¿Estamos idolatrando a algo o a alguien? Quizás el primer lugar en mi vida lo ocupa mi familia, mis padres, mis hijos, el dinero, el ministerio. Cualquier otra cosa, querido hermano, que no sea Dios, eso se llama idolatría y es pecado. Podemos concluir entonces, queridos hermanos, que ante estos peligros que involucran el dinero, la inconformidad, la ambición y el amor al dinero, que es idolatría, debemos preparar también medidas preventivas. O sea, no vale solamente conocer los peligros, sino que debemos prevenir para no ser sorprendidos por ellos. Y la mejor forma de prevenirlos es aprender a vivir contentos, cualquiera que sea nuestra situación, pensando que Dios nos ha dado más de lo que necesitamos para compartir con otros, sometiéndonos a Dios en todas las cosas. Y de esa forma nos vamos a asegurar que es Él quien ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y no hay absolutamente nada que pueda estar compitiendo con Él. Así, mis queridos hermanos, que este es el mensaje de parte de Dios para nosotros en este día. Mi oración, queridos hermanos, es que no echemos este mensaje en saco roto, sino que nosotros podamos abundar en todo lo que el Señor nos ha enseñado, que podamos empezar a practicar y que podamos evaluar lo que hay en nuestro corazón con respecto al dinero. ¿Estamos inconformes con la situación que tenemos? ¿Estamos ambicionando? Y si tenemos, ¿estamos amando al dinero más que a Dios? Vamos a orar. Amado Dios, gracias te doy, Señor, en esta tarde por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque un día más, Dios, somos exhortados por ella, Señor. Somos reargüidos, pero también somos animados, Señor, porque entendemos que sí se puede continuar, Señor. Mientras que estemos contigo, Señor, todo es posible. Padre Santo, líbranos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos en medio de estas crisis en la cual nos encontramos. Ayúdanos en medio de los peligros que nos acechan, Señor. Padre Santo, llena nuestra vida de contentamiento. Que esa manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, sobreabunde en nosotros, Señor. Que nosotros estemos gozosos cualquiera que sea nuestra situación. Que nosotros podamos aprender a vivir tanto en abundancia como en escasez, siempre con gozo, Señor. Que nosotros, Dios, podamos entregar y rendir nuestra vida a ti, sabiendo de que tú, Señor, tienes cuidado de nuestras cosas. Que no necesitamos ambicionarlas, Señor. Que no necesitamos tener avaricia por ellas, Dios. Porque tú nos las vas a dar, Señor. Y nos las vas a dar en abundancia, Dios. Nos has dado, Señor, más de lo que nosotros necesitamos. Porque tú eres un Dios bueno, Señor. Nos has dado más, Señor, de lo que nosotros merecemos. Porque tú abundas en misericordia y tu gracia siempre nos alcanza, Señor. Líbranos, Dios, de amar el dinero más que a ti, Señor. Y si va a ser así, Señor, no nos lo des. No nos des dinero, Dios. Si nuestro corazón se va a desviar hacia Él y nos vamos a apartar de ti como hizo Demas, no nos lo des, Señor, porque no hay absolutamente nada mejor que estar en tu presencia, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra predicada penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Se arraigue, produzca fruto al 100 por 1, Señor. Y que nosotros podamos estar siempre preparados para toda buena obra. Te doy las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén.